un piano allí. Entonces empecé a tocar las notas, simplemente ta, la, la, con una copa en la mano, la, 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 la. Digo, ¿esto qué es? Su caso es único en el mundo y la suya una historia de superación que ha inspirado incluso el guión de una película. Al acabar el concierto, bueno, vino mucha gente y entre ellas una persona que me dijo, pero yo le había escuchado como tenor en la ópera de Zúrich porque estuve allí 3 años y la verdad es que usted tenía una voz de tenor típica, muy bonita, etcétera, y ahora usted tiene una voz de bajo. Dice, y me empezó a mirar así, a observar, dice, pero es que yo soy médico, me dice, no es posible cantar de tenor lírico ligero, a cantar de bajo, no es posible, con esa voz además. Yo creo que tiene una enfermedad que se llama acromegalia, que es debida a un tumor en el cerebro. El bajo Rubén Amoretti nos cuenta en primera persona cómo ha sido su gran viaje de tenor a bajo, los dos polos opuestos en la tesitura del canto. ¿Cómo fue tu inmersión en el mundo del canto lírico? ¿Desde pequeño habías soñado con ello o fue casual? Fue casual, sí, yo cantaba sobre todo bolero, tango, primero estuve en 2 grupos de rock, después bolero, tango, después entré en la tuna, después en el Orfeón Burgalés en Burgos. Y ahí es donde empecé un poquito, pero ya tarde. Yo empecé a estudiar canto lírico a los 24 años. Es decir, solfeo. Hablamos de solfeo. Solfeo también, solfeo. A leer una partitura empezaste ya mayorcito, ¿no? No como... A los 24 empecé a estudiar cuando se empiezan mucho antes, a los 15, 16. ¿Y cómo se pasa del rock, de los boleros, del tango a la ópera, no? Sí, la verdad es que a mí me dijeron que tenía una voz de tenor y que era yo importante para hacer ópera. Y me invitaron a vete al Teatro La Zarzuela, que es donde entonces hacía la ópera en Madrid, y escuchan una ópera, ¿verdad? Me invitaron y con la suerte de que fueron los cuentos de Hoffmann con Alfredo Kraus, precisamente, y me quedé alucinado realmente. Digo, bueno, voy a intentar. Y lo intenté primero en Madrid, en fin, como yo venía de otros ambientes, pues la fiesta, etcétera, no me dejaba. El Madrid era peligroso. ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando del 88, por ahí. Imagina, claro. Y entonces me recomendaron ir a Suiza, que es un país tranquilo, vas a aprender idiomas, etcétera. Había más rectitud, ¿no? Y bueno, así empecé, luego estuve estudiando en Estados Unidos y bueno, empecé. Tu camino no ha sido un camino de rosas. Mucha gente conocerá tu nombre pues por tu curiosa historia. Decías que comenzaste a cantar como tenor inspirado por Alfredo Kraus después de venir de ese recorrido por los boleros, por el rock, y fuiste buscando tu camino y cuando estabas consolidándote como tenor, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? En la vida yo diría la mayoría de todas las personas siempre hay momentos difíciles, ¿no? El mío fue que yo pensé que estaba perdiendo la voz después de haber empezado una carrera que parecía importante, pero yo no lo sabía porque mi profesor era en aquella época Nikolai Gedda, que fue un gran tenor, hacía la usanza un poco de Alfredo Kraus, ¿no? También, y entonces me iba muy bien, la voz estaba bien, pero claro, yo notaba que poquito a poco empezaba a tener problemas, creía yo, en el agudo, ¿no? Y bueno, hasta que ya no pude más y tuve que dejarlo, sin saber qué es lo que me había pasado, lo dejé. Fue un periodo desastroso. Monté un grupo de tango lírico, le llamé, porque la voz, claro, yo no llegaba a los agudos de tenor, pero la voz no estaba... ¿Podías cantar? Tocada, podía cantar. Entonces me fue bien, me iba bien, estuve cantando en varios sitios, incluso en Rusia, en Italia, y precisamente una vez en Italia, con este grupo, después de una actuación en Venecia, por la noche me fui al hotel, habíamos estado un poquito de juerga, total que llegábamos emocionados al hotel y había un piano allí. Entonces empecé a tocar las notas, simplemente ta, la, 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 con una copa en la mano, la, 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 la. Digo, ¿esto qué es? Y así me di cuenta, esa misma noche... ¿Hasta cuál llegaste?
Está un do abajo. ¿Dices esto qué es? Eso es un do, ni los bajos lo tienen, ¿eh? Son lo spirito che nega sempre tot con l'astre fior. Claro, pero uno como tenor nunca va a esas notas. No te pruebas. Ni te pruebas porque sabes que no las tienes, ¿no? No las tiene ni un bajo, ¿no? Barítono tampoco. Entonces, nada, llamé a mi amigo en aquella época, sigue siendo, ¿no? Roberto Alaña, y le dije, digo, pero mira que yo creo que soy barítono. ¿Qué dices? Dice, bueno, vente y hablamos. Y efectivamente fui a hablar con él, me escuchó, me dice, no eres barítono, eres bajo. O sea, tienes la tesitura de un bajo. Él me dijo, yo te aconsejo que estudies solo, porque nadie va a entender esto, yo tampoco lo entiendo, me decía él, pero la verdad es esa, es que la tesitura no es que hayas perdido los agudos, es que ha bajado toda la tesitura. Me costó mucho entender lo que había pasado, cuando ya me preparé, etcétera, nadie me quería escuchar, o sea, es que es imposible ser tenor y pasar abajo. Amoretti, pero por favor, es como si me dices que ahora eres negro. Claro. Digo, pues sí, hay un caso, ¿no? Michael Jackson era negro. No, yo soy el Michael Jackson de la ópera, haz el favor de escucharme y no me escucha. Hasta que alguien me escuchó y me brindó la posibilidad de hacer un concierto en Zúrich. ¿Como bajo o como barítono? Como bajo, que fue muy bien. Al acabar el concierto, bueno, vino mucha gente y entre ellas una persona que me dijo, pero yo le había escuchado como tenor en la ópera de Zúrich porque estuve allí 3 años y la verdad es que usted tenía una voz de tenor típica, muy bonita, etcétera, y ahora usted tiene una voz de bajo. Dice, y me empezó a mirar así, a observar, dice, pero es que yo soy médico, me dice. ¿A usted le duelen las extremidades? Sí, le duele la cabeza. ¿Te dolían? Sí, pero bueno, él me dijo, mira, yo creo que tienes una enfermedad, porque no es posible cantar de tenor lírico ligero, a cantar de bajo, no es posible, con esa voz además. Entonces yo creo que tienes una enfermedad, te veo algunos signos faciales, etcétera. Yo creo que tienes una enfermedad que se llama acromegalia, que es debida a un tumor en el cerebro. ¿Cómo te quedaste? Digo, vamos a hablarlo. Este tumor no es maligno, es benigno, pero si no te operas te mueres igual. ¿Por qué? Porque todos los órganos internos, la mayoría de los órganos siguen creciendo. Fue un shock porque digo, ¿y ahora qué? Entonces fui al médico, me dieron un tratamiento que durante 2 años funcionó, pero luego ya no funcionó más. Entonces me dijeron, tienes que operarte. Primero es una operación de casi 10 horas, es problemático, van al lado del cerebro. Conlleva unos riesgos. Conlleva riesgos y además digo, ¿y ahora quién me podéis asegurar que mi voz no va a volver a ser de tenor? Que yo ya había empezado a cantar, ya estaba empezando otra vez en los teatros. Y entonces, ¿cómo vuelves otra vez? ¿Con qué cara? No, ahora tenor otra vez, perdona que... ¿Sabes? Porque claro, la gente no sabe lo que es acromegalia. Consiste en que nunca dejas de producir hormonas de crecimiento debido a este tumor de la hipófisis. Y entonces las cuerdas vocales de un tenor son pequeñas, las del bajo son más grandes, y al igual que la laringe. Una enfermedad grave, pero que al final, como te decía antes, todos tenemos problemas. Lo importante es ser consciente de lo que te está sucediendo y querer salir de ahí, luchar, tener el apoyo, en mi caso tuve apoyo familiar, el apoyo médico, por supuesto, pero tiene que salir de uno mismo. Cuando estás realmente en el agujero, dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Estuve mal, por supuesto, enfadado, cabreado, con el mundo, etc. No tenía depresión porque no... De hecho, me aconsejaron, vete a ver un psiquiatra, un psicólogo, no sé qué. Sí que le fui a ver, pero a las 2 semanas le dejé, me dieron tratamiento, digo, mira, yo no estoy... Esto no es lo mío es otra cosa, es tristeza, es... Tu historia es muy inspiradora. No sé si han escrito libros, pero sí que te han propuesto incluso hacer una peli, ¿verdad? No sé si hay libro también. Sí, no, la idea empezó con un libro del guionista americano
Gregory Jordan, y al leer lo que yo le mandé, mi historia en 3 actos, y en 10 páginas, digamos, bastante resumida, dice, no, esto es una película, esto no es un libro. ¿Cómo está ese proyecto? ¿Se va a hacer? Pues está bien, parece que el próximo año se va a empezar a rodar, pero lo que se cuenta es la realidad, o sea, no hay invención. Es la realidad, que ya sabes que muchas veces la realidad supera. Bueno, entonces ese proyecto está ahí en el futuro y ahora mismo cuéntame, como bajo, además eres un bajo reconocido, ¿cuáles son los papeles que te gusta más interpretar? Bueno, hay muchísimos. ¿Cuál es el tuyo, tu mimoso? Los Mefistófeles. ¿Por qué? Ya sean de Boito, porque te permiten ser malo. Como soy ¿Tienes? bueno en la vida real, pues uno puede ser malo. Te pruebas, ¿no? En otra. No, y bueno, es un papel que te permite mucho lucimiento a nivel, a nivel de actor, porque a mí me gusta mucho el tema del actor dentro de la ópera, ¿no? Yo creo que un cantante debe ser igual actor que cantante. Entonces estos papeles de Mefistófeles, ya sea el de Boito, el de Berlioz o el de Gounod, y luego, bueno, pues Verdi, Puccini, hay tantos papeles, el repertorio francés me gusta mucho también, el repertorio italiano, el Don Quijote de Massenet, que he cantado varias veces, o sea que... ¿Y tienes alguno en el tintero que todavía no te han ofrecido y que te gustaría hacer? Hombre, hay muchos. Átila, que no le he hecho todavía, de Verdi, pero le haré en el 25, y algunos otros que todavía no he hecho. Ya vendrá poco a poco. Y cuando no estás aquí, por ejemplo, en el coche y te pones música, ¿qué música te pones en el coche? ¿Te pones ópera o te pones boleros o te pones rock? De ¿Qué todo, te pones? mucha música latina. Nos gusta mucho el teatro. Ahora que tenemos con mi mujer una niña pequeñita de 2, pues, y con todo el trabajo y todos los viajes no nos permite mucho ir al teatro, pero sí, nos gusta mucho el teatro y la música en general toda. ¿Tu profesión frustrada cuál sería? Actor, esto siempre me ha gustado. De pequeño siempre estaba haciendo tonterías por ahí. Pero, ¿Actor cómico? Sí, bueno, la ópera, por ejemplo, te permite hacer los dos, y en el cine también puedes hacer los dos. No tienes por qué encasillarte, ¿no?, en uno de los dos géneros.